Bueno, muchas gracias. En este tema vamos a tomar de lo que se está hablando aquí en este diálogo sobre la relación con los públicos, la relación realmente con la sociedad. Va a ser cortica para que nos alegremos y no nos vamos pues a demorar mucho. Volvamos a la pregunta que nos ha venido acompañando y que hace como de hilo conductor de los tres temas que hemos desarrollado. ¿Qué ha pasado con las instituciones culturales y los museos desde la década de los 80 del siglo XX? Anotamos una crisis financiera, anotamos una crisis organizacional en términos de la misión de la visión, en términos de la estructura misma del modelo de gestión que ella desarrolla y vamos a tocar el tercer punto que tiene que ver con la crisis de las audiencias, que también está muy conectado con todo el tema de la sostenibilidad. Y esto es sencillo, es simplemente entender el contexto en que estamos. Nos desborda la realidad. Estamos en ciudades, en países que se han multiplicado poblacionalmente, aparecen nuevas dinámicas culturales en esta relación urbana, en las metrópolis, en la relación con el campo, con las zonas rurales, en la misma, digamos, vida de las metrópolis, las diferentes composiciones de grupos sociales, de estratos sociales, de procesos de formación y de niveles de formación entre las personas crean un montón de complejidades eh, y de dinámicas que es muy difícil seguir y esas dinámicas culturales y sociales pues también están muy, digamos, penetradas por lo que a veces se nos volvió un lugar corriente, pero que es fundamental pensarlo, pero no lo pensamos, porque es que volvemos al mismo cuento de que sustancializamos las cosas y las damos por resueltas. ¿Sí? Decimos cultura y ya sabemos qué es cultura y manejamos la cultura. Y siempre hablamos de crisis de valores y nos quedamos en que hay crisis de valores y crisis de valores, pero no ahondamos en la reflexión de qué es lo que está pasando en el fondo. Ese escenario se complejiza por un montón de competencias, rivalidades eh, que se van dando en la vida social. Las instituciones culturales tenemos que competir en la oferta cultural con las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el cine, la televisión, internet, YouTube, todos estos mecanismos, WhatsApp, Facebook, hay que competir con ellos. Aparentemente hay que competir con ellos. Habría que pensar si de pronto no generamos más bien unas formas de aprovechamiento, de convivencia para los propósitos, no plantearlos, pero ciertamente es una competencia en el sentido en que se llevan las audiencias, los capturan a los públicos y no sabemos cómo llegar a los públicos, no hemos pensado esa relación suficientemente bien para generar estrategias que nos permitan, uniéndonos a esto, lograr los otros objetivos. Los centros comerciales y temáticos son otra de las grandes competencias que se roban las audiencias, se vuelven unos templos de la diversión que los atraen y los atrapan los públicos y se queda uno sin saber, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Está la competencia de los grandes espectáculos y los deportes, ni se diga de la rumba, las experiencias lúdicas, las experiencias tecno que ahora se están propiciando mucho más con estos mecanismos, las nuevas experiencias de las drogas, los cultos religiosos, también una gran competencia para las actividades que hacemos en las instituciones culturales y en los museos. El mismo ocio doméstico, música, leer, televisión, juegos con el ordenador, con las máquinas aquellas, ese ocio es también una fuerte competencia para la actividad cultural. El salir de compras, los restaurantes, el cine, la comida, el campo, en fin, inclusive las otras actividades que realizan las instituciones culturales que no sean las en las que nosotros trabajamos y los otros museos también generan competencia. Hay menor tiempo de ocio, exceso de trabajo en la sociedad contemporánea, a veces uno llega fundido, que no le provoca nada, a veces ni hacerse el sanduchito, la comida, es decir, no está quedando tiempo
para, digamos, acceder a esa dimensión de la cultura distinta a la dimensión del trabajo, aunque el trabajo también sea, en términos panculturales, un mecanismo de producción simbólica y de producción pues cultural. Esto nos obliga a que tenemos que repensar. No podemos dar por un hecho de que los públicos están ahí y que yo pintándole pajaritos o poniéndole espejitos los voy a traer, ¿cierto? Ya no es el tiempo para eso. Tenemos que pensar en que también hay nuevas audiencias, múltiples grupos, hay nuevas exigencias, hay que aprenderlas a entender y acompañar. Estar en esa, permanentemente en ese diálogo entre cultura del trabajo y cultura de lo lúdico. Nosotros desde las instituciones culturales podemos pensar ese antagonismo y tenerlo presente como un escenario en el que tenemos que interactuar. Tenemos que tener presente esa visión existencialista que todavía nos acompaña. Hay que vivir el presente, qué cuento de complicarnos la vida yendo a cosas raras, ni trascendentales, es el hoy y pare de contar. Entender que estamos en un universo donde, como decía Heidegger, es la época de la imagen del mundo. Es decir, donde no nos mueve tanto el discurso lógico, sino la imagen. Todos los emoticones, toda la comunicación, cómo se disminuye el escribir para pasar a frases, a imágenes, a emoticones, en los diálogos de los muchachos. ¿Usted me entiende? Entiende. Y 50 maricas para decir quiero ir a la casa, ¿cierto? Metidos ahí porque no hay más que, y usted entiende, y uno entiendo qué. Pero es un lenguaje de señas, es un lenguaje de contextos que a veces los que hemos sido formados en esas tradiciones discursivas y académicas no logramos como acompañar. Y sobre todo que todo el conocimiento científico, literario, está construido sobre la base del discurso y de la narrativa, de la lógica narrativa. Nos gastamos desde el prekinder los mejores años de la vida nuestro, de la juventud, del entusiasmo, del no tener que trabajar, formándonos para aprender matemáticas, discurso español, y llegamos a la universidad y ni siquiera sabemos escribir. Y eran las competencias básicas, la lógica matemática y el discurso del español, la lengua, en fin, porque, digamos, se ha ido imponiendo una cultura que privilegia la imagen sobre el discurso, sobre la lógica discursiva, y no hemos aprendido a trabajar en ese horizonte. Tenemos que entender que hay otras formas de aprendizajes muy solidarias de estas o de otras y que tienen que ver con lo que se ha llamado las inteligencias múltiples, las inteligencias afectivas, emocionales, etcétera. No hemos aprendido a trabajar con ese tipo de cosas. Y sobre todo que tenemos también que saber que en relación con los públicos, la gente está ávida de experiencias. Ávida de experiencias. Experiencias inmersivas. Aunque también son muy visuales, van mucho al cine, ven mucho YouTube, pero en la experiencia de la vida práctica están buscando cosas inmersivas hasta invasivas. Pasar la noche a destajo afuera, discotecas donde la rumba dura y experiencias técnico donde duran uno y empatan con el segundo y van a los amanecederos y empatan con la siguiente. Experiencias de toda índole, menos las discursivas, menos las estáticas, menos las de esas lógicas visuales tradicionales que nosotros manejamos. Entonces, eso nos obliga a que nosotros tenemos también que pensar que debemos bajarnos del pedestal en que nos han puesto la tradición de entendernos como instituciones culturales y museos, que somos los garantes del saber de la sociedad, que somos los validadores del arte y de los saberes arqueológicos, antropológicos, biológicos, para tratar de pensarnos en una relación también menos vertical y una relación, vuelvo a insistir sobre la idea, más horizontal, que no solamente se mueva en el plano de la relación
sino también en el plano de los saberes, en el plano de las emotividades, en el plano de las afectividades. Es otro tipo de horizonte que es el horizonte de lo democrático, donde todos ante la ley somos iguales, pero diferentes. ¿Sí? Eso es lo que hay que tratar de buscar. Y en ese sentido, los retos están realmente en propiciar una mayor participación. Es que el modelo funcionalista nos pone muy en la lista de que la institución cultural es la institución depurada, los profesionales de los museos, las instituciones culturales son los que saben de cultura y los demás no saben nada. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tratar de generar otro tipo de espacios donde haya diálogos de saberes en que el saber tradicional pueda interactuar o interrelacionarse con los saberes construidos ya por la tradición académica, científica y cultural. Eh, la posibilidad de que haya una participación más comunitaria, y esto hace que nosotros no solamente contemos con los escenarios con los que estamos trabajando tradicionalmente, sino que seamos también capaces de construir o de mandar o elaborar o participar o actuar en otros escenarios de representación y socialización. Quizás salir a la calle, es un poco como lo que los artistas nos dicen, pues es que hay que hacer pintura expandida, entonces la pintura expandida es en los muros y es en lo urbano, o hay que hacer escultura en espacios expandidos y eso es fuera del museo, en